Durante casi 50 años, mi hogar en la calle de los Plátanos fue el corazón tranquilo de una comunidad que cuidé con esmero. Un lugar donde la amabilidad se sentía en cada columpio del porche. Luego, llegaron los folletos brillantes, proclamando progreso y vida moderna. Pero todo lo que vi fue la sombra de una cuchilla de excavadora fría e implacable, extendiéndose sobre todo lo que amaba. Pensaron que podían borrarnos con una firma, pero no sabían que el ancla silenciosa de esta calle estaba a punto de contraatacar. Antes de continuar, no olvides suscribirte mientras escuchas. Y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha atentamente. Esta es mi historia. La primera cuchilla de la excavadora aún no había tocado nuestra tierra, pero su sombra ya se extendía larga sobre nuestra pequeña calle, fría e implacable. Para Patricia Alarcón, su hogar en la calle de los Plátanos no era solo una casa. Era el corazón tranquilo de un vecindario que había cuidado durante casi 50 años. Un lugar donde la amabilidad se susurraba desde cada columpio del porche y cada cancela de jardín. Sus mañanas comenzaban con el suave silbido de la cafetera, el reconfortante crujido del periódico. Un ritmo de paz. Patricia pasaba horas cuidando su pequeño trozo de jardín, sacando petunias vibrantes de la tierra, o horneando tartas de manzana para doña Elena, la vecina de al lado, a quien las rodillas ya le dolían demasiado para hornear. Ella era el ancla silenciosa, la que notaba las rosas marchitas, las preocupaciones calladas, las necesidades no expresadas. Dejaba un termo de té caliente en el porche del viejo don Ramón cuando las noches se ponían frías, o deslizaba una... Luego, los folletos empezaron a aparecer. Hojas brillantes e impersonales, grapadas a los faroles, proclamando oportunidad de progreso y vida moderna para un futuro brillante. Patricia despegó una de la corteza curtida del viejo roble junto a su acera, sus bordes ya curvándose en el aire húmedo de la mañana. Las palabras se emborronaron, pero la imagen se grabó a fuego en su mente. Esbeltas torres de cristal elevándose donde ahora estaban sus acogedores hogares. El hormigón, engullendo los céspedes verdes. El silencio reemplazando las risas familiares de los niños. Su mano tembló al leer la letra negrita. Proyecto de reurbanización Calle de los Plátanos. Adquisiciones en curso. Debajo, un logo claro y nítido, de Montalvo Capital, y un número corporativo al que llamar. Un frío pavor se le metió en los huesos, más pesado que el rocío de la mañana. Esto no era solo progreso, era una invasión. Llevó el folleto de vuelta hacia su cocina, el papel crujiente sintiéndose de algún modo contaminado en su mano. El aroma del café recién hecho, normalmente tan reconfortante, ahora parecía apagado, distante. Su mirada recorrió el espacio familiar, el fregadero de esmalte desconchado, la mesa de madera desgastada donde generaciones habían compartido comidas, las cortinas descoloridas por el sol que ella misma había cosido hacía décadas. Cada arañazo en el suelo guardaba un recuerdo, cada pincelada descolorida, una historia. Esta casa, su santuario, era ahora un objetivo. Esa misma tarde, cuando Patricia salió a ver a doña Elena, encontró a la mujer mayor sentada en su columpio del porche, con marcas de lágrimas manchando sus suaves mejillas. ¿Lo viste, Patricia? La voz de doña Elena era débil, temblorosa. Otro de esos avisos. Quieren comprarnos. Dicen que nos harán una oferta justa por nuestra propiedad. Después de todos estos años, su voz se apagó. Un sonido de profunda pérdida. El columpio del porche crujía rítmicamente. Un contrapunto lastimero a los silenciosos sollozos de doña Elena. «No pueden», dijo Patricia. Las palabras extrañas y desafiantes incluso para sus propios oídos. Sus manos se cerraron en puños apretados. «Este es nuestro hogar. Aquí construimos nuestras vidas». Doña Elena negó con la cabeza. Un gesto sombrío y cansado. «Es ese Roberto Montalvo, ¿verdad? El magnate. Es dueño de media ciudad. Quiere esta tierra. Dice que es una propiedad de primera.
Simplemente lo arrasarán todo. El nombre, Roberto Montalvo, flotó en el aire. Un escalofriante susurro de poder inmenso y sin rostro. El simple sonido, arrastrado por la suave brisa, se sintió como una hiena. Y Menazae, Patricia miró a doña Elena, al miedo grabado en el rostro envejecido de su vecina, y luego a las otras casas de su calle, cada una un testimonio de décadas de vida tranquila, de sueños sencillos. La idea de que todo fuera borrado, aplanado en un paisaje estéril para vidrio y acero, le encogió el estómago. Una ira silenciosa, lenta y constante, comenzó a bullir bajo la superficie de su habitual calma. Un calor que no había sentido en años. Esto no era solo un inconveniente. Era una profunda falta de respeto. Una brutal indiferencia por el alma misma de su comunidad. Una lenta y metódica aniquilación de todo lo que eran. Tomó la mano temblorosa de doña Elena, la suya ahora firme y cálida. «Aún no lo han comprado, Elena», dijo Patricia, su voz baja pero clara. «Y no vamos a vender, ni uno solo de nosotros». Las palabras se sintieron como una promesa solemne, un desafío susurrado a la sombra que avanzaba. Pero, ¿cómo se lucha contra un fantasma de hombre que mueve montañas de hormigón y acero? Una fuerza que parece existir solo en forma de avisos fríos y oficiales. Y un logo corporativo escalofriante. ¿Cómo te enfrentas a un poder que cree que puede borrar décadas de vida con una sola firma? El tenue aroma del pañuelo húmedo y manchado de lágrimas de doña Elena aún flotaba en el aire fresco de la mañana. Un eco tangible del miedo de ayer. Patricia observó a un petirrojo solitario saltar por su césped cubierto de rocío, picoteando gusanos invisibles, ajeno a la tormenta que se gestaba en la calle de los Plátanos. ¿Cómo se lucha contra un fantasma? La pregunta en su propia mente, la que se había susurrado a sí misma horas antes, ahora se sentía menos como una pregunta y más como una piedra pesada, asentándose en lo profundo de su pecho. Roberto Montalvo no era un fantasma, era una fuerza. Pero las fuerzas podían enfrentarse, ¿verdad? Un pequeño acto a la vez. Comenzó sutilmente. No con excavadoras, todavía no. Comenzó con el correo. Exactamente 7 días después de que aparecieran los primeros folletos brillantes, llegaron los sobres oficiales. Gruesos, de color crema, con el logo nítido de Montalvo Capital, grabado en oro en la parte superior. Cayeron en los buzones como anuncios indeseados. Patricia encontró el suyo cuidadosamente metido debajo de su pila habitual de facturas y correo basura. Sus dedos se detuvieron, casi retrocediendo de su superficie lisa y fría. Se sentía más pesado de lo que parecía, cargado de una intención insidiosa. Dentro, el lenguaje era cortés, corporativo, completamente desprovisto de calidez. Era una propuesta de adquisición inicial. Una oferta generosa y competitiva por su propiedad en la calle de los Plátanos. Enumeraba cifras, cantidades que en papel podrían haber parecido sustanciales para alguien que no había vertido toda una vida de sudor y recuerdos en cada tabla y cada cristal. Pero Patricia vio a través de la fraseología educada, a través de las cifras calculadas. Era una mano fría y transaccional extendida, buscando arrancar las raíces mismas de su existencia. No estaban comprando casas, estaban comprando vidas. Más tarde ese día, los susurros comenzaron. Doña Elena llamó, su voz ahora un temblor agudo y tenso. «Patricia, ¿lo recibiste? Están ofreciendo una miseria, te digo. Después de que Francisco y yo ahorramos cada centavo y lo invertimos hasta el último centavo en este lugar. ¿Creen que pueden simplemente tomarlo?» Las palabras fueron una cascada de incredulidad y dolor. «Recibí el mío, Elena», dijo Patricia, su voz más firme de lo que se sentía. Sostenía su propia carta, cuyo peso aún le resultaba extraño. También es más bajo de lo que esperaba. ¿Más bajo? Es un insulto. La voz de doña Elena se quebró, y el viejo don Ramón,
Está fuera de sí. Dice que quizás tenga que aceptarlo. Dice que está demasiado viejo para luchar. La desesperación en la voz de doña Elena era un eco doloroso de los propios miedos silenciosos de Patricia. Don Ramón, con su andar arrastrado y sus rosales cuidadosamente cuidados, era un símbolo del suave declive de su calle, un testimonio de su edad. La idea de verlo expulsado, desconcertado y solo, envió una nueva ola de indignación a Patricia. Colgó el teléfono y caminó hasta la ventana de su sala de estar, tirando de la cortina de encaje lo suficiente para mirar hacia bocafuera. La calle de los Plátanos se veía igual. Bicicletas de niños abandonadas en los céspedes, aspersores girando perezosamente, un perro ladrando en la distancia. Pero el cuadro familiar se sentía frágil ahora, una fina capa sobre un malestar latente. Imaginó los sobres, idénticos en cada buzón, esparciendo el miedo como un gas invisible. Era una jugada calculada, esta oferta generosa. No lo suficiente para compensar realmente, pero lo justo para hacer que algunos de los residentes mayores lo consideraran, para tentar a los cansados a la rendición. Era una cuña, clavada justo en el corazón de su cohesión. Esa tarde, Patricia no horneó. En cambio, se puso sus zapatos cómodos para caminar y comenzó a llamar a las puertas. Doña Elena, aún angustiada, la recibió con un abrazo que se sintió más como una súplica. Don Ramón, con el rostro pálido y demacrado, le mostró su carta con mano temblorosa, los números que parecían burlarse de los esfuerzos de toda su vida. Sara Díaz, una madre soltera al otro lado de la calle. Miró su oferta con una mezcla de desesperación y resignación cínica. «Es más de lo que vale mi apartamento en este mercado, Patricia», admitió Sara con los ojos cansados. «Podría mudarme a un lugar más nuevo, tal vez incluso empezar de cero». Patricia vio el destello de la tentación, el atractivo de un camino más fácil, y su corazón se encogió. Esto no era solo por dinero. Se trataba de desgarrar el silencioso sistema de apoyo que hacía de su calle un hogar. «Pero, ¿qué pasa con los demás?», preguntó Patricia, su voz tranquila pero firme. «¿Qué pasa con el jardín comunitario que acabamos de empezar? ¿Qué pasa con las comidas comunitarias? ¿Qué pasa con saber que tus hijos están seguros jugando afuera porque todo el mundo los cuida?» Sara desvió la mirada, con la mandíbula tensa. El argumento silencioso flotaba en el aire. La ganancia individual frente a la pérdida colectiva. Al caer la noche, proyectando largas sombras moradas por la calle, Patricia regresó a casa. Le dolían los pies, pero el dolor en su corazón era más pesado. Había visto la duda, el miedo, los susurros de la rendición individual. Esta no era una lucha contra un solo hombre. Era una lucha contra la naturaleza misma de la desesperación silenciosa, contra la creencia corrosiva de que la gente pequeña simplemente no podía ganar. Se sentó en la mesa de su cocina, con la carta de Montalvo Capital extendida ante ella como un mapa hacia su perdición. No era una activista, ni una abogada, ni una oradora pública. Era simplemente Patricia Alarcón, una mujer que horneaba tartas y cuidaba petunias. Pero conocía esta calle. Conocía sus historias, su gente, sus silenciosas fortalezas. Y una feroz determinación, nacida de un profundo amor y de una súbita y aguda ira, comenzó a endurecerse dentro de ella. La amenaza sombría había mostrado su rostro, entregada en sobres elegantes y cifras irrisorias. Y ahora Patricia conocía sus tácticas. El juego había comenzado de verdad. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que defender aquello en lo que creías se sintió como enfrentarse a un gigante? El silencio en la cocina de Patricia esa noche, después de su largo paseo por la calle, se sentía diferente. No estaba vacío, sino cargado de una nueva e inusual determinación. No era solo una mujer que horneaba tartas. Era una mujer que veía el miedo en los ojos de sus vecinos. Y de repente, ese fuego silencioso dentro de ella se encendió. Sus manos, habitualmente cubiertas de harina o tierra del jardín,
Ahora trazaban patrones sobre la fría encimera de Formica, elaborando un plan. Los reuniría, a todos ellos. A la mañana siguiente, el aire en la calle de los Plátanos llevaba el aroma habitual del jazmín en flor, pero debajo de él, una nueva tensión zumbaba. Patricia caminó hasta el pequeño salón vecinal, un polvoriento edificio de ladrillo enclavado entre la iglesia local y la antigua escuela primaria. Sus puertas de madera, con la pintura desconchada como piel vieja, se abrieron con un gemido. Dentro, la sala principal era cavernosa y silenciosa, con filas de sillas plegables apiladas contra las paredes. Doña Alarcón, la conserje del salón, una mujer cuyo rostro era un mapa de preocupaciones, levantó la vista de su libro de contabilidad. «Buenos días, Patricia. Pareces como si hubieras luchado con un oso». Patricia esbozó una sonrisa cansada. «Algo así, Marta. Necesito reservar el salón para una reunión vecinal urgente». Marta levantó una ceja. ¿Otro de esos fiascos de promotoras? He visto unos cuantos ir y venir. Siempre lo hacen. Suspiró ella, su mirada vagando hacia el escenario vacío. La gente se enoja y luego simplemente se desvanecen. Demasiado problema, supongo. Sus palabras fueron una advertencia suave, un reflejo de la cansada resignación que a menudo se posaba sobre las pequeñas comunidades que se enfrentaban al gran dinero. «Esta vez, no», dijo Patricia con voz firme. Marta la miró, un destello de algo nuevo pasando entre ellas. Una chispa de desafío, quizás. Durante los 2 días siguientes, Patricia se convirtió en un torbellino silencioso. No llamó, no envió correos electrónicos. Caminó. De casa en casa, de porche en porche, sus zapatos cómodos abriendo un camino en el asfalto familiar. Llamó suavemente, esperó pacientemente, y cuando una puerta se abrió, no alzó la voz ni sermoneó. Simplemente miró a los ojos de sus vecinos, los suyos llenos de una resolución que no necesitaba gritos. Habló primero con doña Elena, encontrándola mirando sus petunias marchitas. «Elena, tenemos que hablar. Todos nosotros. No podemos dejar que nos derroten uno por uno». Los ojos de doña Elena, aún enrojecidos, contenían un atisbo de esperanza. Luego a don Ramón, quien estaba en su porche, sosteniendo la temida carta de Montalvo Capital como una sentencia de muerte. «Te darán un poco más si aguantas, Jorge», dijo Patricia con voz tranquila. «Pero, ¿luego qué? ¿Un rascacielos donde antes estaban tus rosales?» Don Ramón miró el papel, luego sus manos nudosos, y un lento asentimiento comenzó. Sara Díaz, siempre práctica, la recibió con un suspiro cauteloso. «Patricia, necesito una vida mejor para mis hijos. Esa oferta podría cambiarlo todo». Patricia simplemente mantuvo su mirada. ¿Podría? ¿O simplemente cambiaría un tipo de lucha por otra? Una lucha donde estás sola en un lugar nuevo, sin nadie que cuide a tus hijos mientras trabajas hasta tarde. Los hombros de Sara se desplomaron. La idea del anonimato en un lugar nuevo, la pérdida de su contrato social no escrito, era una perspectiva escalofriante para una madre soltera. Sabía que Patricia no se equivocaba. Al anochecer de la reunión, el salón comunitario se llenó lentamente. El viejo don Ramón se sentó en la primera fila, con la espalda más recta de lo que la había tenido en días. Doña Elena se sentó a su lado, aferrando un bolso gastado. Sara Díaz, con sus hijos dibujando tranquilamente en trozos de papel en una mesa pequeña, se sentó cerca del fondo, con un ceño fruncido y pensativo. Los vecinos, generalmente contentos con saludos y charlas breves a través de las vallas, ahora se miraban con una pregunta compartida e inquietante en sus ojos. El aire zumbaba con una mezcla de miedo y curiosa expectación. Todavía no eran un frente unido, pero ya no eran simplemente individuos aislados que sostenían cartas aterradoras. Eran una sala llena de gente, enfrentando la misma elección imposible. Patricia se paró en el pequeño escenario, sin foco, sin micrófono, solo el zumbido de las luces fluorescentes arriba.
Su habitual vestido suave había sido reemplazado por una blusa sencilla y resistente. Su postura inquebrantable. No era una política, solo una vecina. Y mientras su mirada recorría los rostros familiares, una fuerza tranquila, nacida no del poder, sino de una convicción inquebrantable, se posó en sus ojos. «¿Quieren nuestras casas?», comenzó Patricia, su voz no alta pero clara, cortando los murmullos. «Quieren convertir esta calle en torres de cristal. Y nos enviaron cartas, ofreciéndonos lo que ellos creen que valen nuestras vidas. Pero no nos conocen. No saben lo que significa esta calle. No saben lo que significamos nosotros». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, observando el cambio en sus rostros, la desesperación silenciosa que empezaba ya a endurecerse en una resolución compartida. «Creen que pueden borrarnos con una firma, pero tenemos algo que ellos no». Miró de rostro en rostro, una conexión lenta y deliberada con cada uno de ellos. «Nos tenemos el uno al otro. Tenemos nuestras historias. Ellos tienen números. Nosotros tenemos vidas». Un murmullo. Luego asentimientos vacilantes. El silencio en la sala había cambiado de nuevo. Ya no pesado de miedo, sino cargado de una realización frágil y naciente. La lucha por la calle de los Plátanos no se ganaría solo con dinero o demandas. Se ganaría con algo mucho más precioso. Algo que no se habían dado cuenta de que aún poseían. ¿Alguna vez has visto cómo el más pequeño acto de desafío puede convertirse en el ancla de toda una comunidad? La frágil comprensión en el salón comunitario, esa silenciosa conciencia de su fuerza compartida, se endureció en algo más tangible en los días que siguieron. Patricia lo sintió como un zumbido bajo el asfalto, un cambio sutil en el pulso del vecindario. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con una férrea determinación. Su cocina se convirtió en el centro de mando no oficial. La mesa de madera desgastada, antes un lienzo para la harina y la masa de tarta, ahora estaba llena de formularios legales, ordenanzas locales e impresiones sobre leyes de zonificación. Doña Elena, que ya no se encogía ante la lucha, llegaba a diario con café recién hecho y notas meticulosas de sus llamadas telefónicas con empleados municipales jubilados que conocía. Don Ramón, con la espalda más recta, pasó horas trazando los límites de las propiedades, sus dedos callosos recorriendo los contornos familiares de su cuadra. Incluso Sara Díaz, con los ojos aún cansados pero ahora iluminados por un propósito, ayudó a organizar listas de contactos, su portátil zumbando con hojas de cálculo. Estaban aprendiendo, lenta y dolorosamente, el lenguaje de la resistencia. Las llamadas de Montalvo Capital se intensificaron. Su tono, inicialmente cortés, se volvió impaciente, luego sutilmente amenazante. «Nuestra oferta sigue sobre la mesa, señora Alarcón, pero no será para siempre. Los planes de desarrollo avanzan rápido». Patricia sintió la presión como un peso físico, pero se mantuvo firme. «Nuestras casas no están en venta», repetía, su voz tranquila, inquebrantable. Una tarde, un coche negro y elegante se detuvo en la acera frente a la casa de doña Elena. Un hombre de traje impecable salió, llevando un grueso archivador. Patricia, observando desde su porche, sintió un vuelco en el corazón. Esto era el acercamiento directo. El hombre llamó, un golpe seco e insistente. Doña Elena abrió la puerta, su rostro una máscara de aprensión. Hablaron durante un largo momento, los gestos del hombre expansivos, su voz un murmullo bajo y persuasivo que Patricia no pudo distinguir del todo. Los hombros de doña Elena se desplomaron. Luego, lenta, casi imperceptiblemente, se enderezaron. Negó con la cabeza, un movimiento claro y decisivo. El rostro del hombre se tensó. Le entregó una tarjeta de presentación en la mano. Se dio la vuelta bruscamente y se deslizó de nuevo en el coche negro. El motor ronroneó. Luego se deslizó lejos. Doña Elena regresó al porche de Patricia, con pasos firmes. Ofreció más.
Dijo que era su oferta final, la más generosa. Sostuvo la tarjeta, luego la rasgó por la mitad, dejando que los pedazos revolotearan hacia el césped. Le dije que no. Le dije que no vendemos, ninguno de nosotros. Su voz tembló ligeramente. No por miedo, sino por el poder crudo de su desafío. Patricia sonrió, una sonrisa genuina y cálida que le llegó a los ojos. Fue una pequeña victoria, un solo ladrillo colocado en su muro de resistencia, pero fue un comienzo. La discreta matriarca de la calle de los Plátanos se había convertido en su escudo inquebrantable. Pero, ¿cuánto más podrían resistir? El rasgado de una tarjeta de presentación, el silencioso no de doña Elena. Esos pequeños actos de desafío se propagaron por la calle de los Plátanos, animando los espíritus, pero solo parecieron afilar la determinación de Montalvo capital. Las llamadas telefónicas corteses desaparecieron, reemplazadas por una implacable campaña de acoso. Hombres de traje oscuro ahora merodeaban cerca de las paradas de autobuses escolares, observando. Camiones con bocinas estridentes y equipo ruidoso retumbaban por su tranquila calle a todas horas, levantando polvo que se asentaba como una película de resentimiento sobre todo. Aparecieron avisos en las vallas, amenazando con acciones legales por obstrucción al desarrollo urbano. El miedo que había comenzado a retroceder se arrastró de nuevo, más frío y más insidioso. Una tarde, Patricia encontró a don Ramón sentado en su porche, no cuidando sus rosales, sino mirando fijamente una fotografía descolorida. Sus ojos, normalmente amables, estaban hundidos por la preocupación. «Me dijeron que iniciarían procesos legales, Patricia», murmuró, su voz apenas un susurro. «Dijeron que tomarían mi casa y luego me cobrarían sus honorarios legales. No tengo ese tipo de dinero, no para una pelea». Sus manos temblorosas, antes tan fuertes, ahora se agitaban con una frágil parálisis. El corazón de Patricia se encogió. Esto no era solo presión corporativa, era guerra psicológica. Estaban acechando a los ancianos, a los menos capaces de luchar. La ira silenciosa que había estado bullendo dentro de ella ahora llegó a un punto de ebullición. Ya no un fuego lento, sino un calor abrasador. No podían seguir absorbiendo estos golpes. Necesitaban contraatacar. Y necesitaban una audiencia. Esa noche, Patricia se sentó a la mesa de su cocina, con la luz fluorescente brillando intensamente sobre ella. Sacó un viejo teléfono de disco, una reliquia de tiempos más sencillos, y marcó un número que no había tocado en décadas. Era para la estación de noticias local de la ciudad, un número que había guardado de un evento de recaudación de fondos comunitario años atrás. El teléfono sonó durante lo que pareció una eternidad. El silencio puntuado solo por el tic-tac distante de su reloj de pie. Finalmente, una voz nítida y profesional respondió. «Mesa de noticias. ¿En qué puedo ayudarle?» Patricia respiró hondo. «Mi nombre es Patricia Alarcón», dijo, su voz firme a pesar del temblor en su mano. «Vivo en la calle de los Plátanos, y una empresa inmobiliaria está tratando de arrasar nuestras casas, intimidar a nuestros ancianos y destruir nuestra comunidad». Habló durante 15 minutos. Cada palabra una flecha cuidadosamente elegida y dirigida al corazón de su injusticia. Explicó las tácticas de Montalvo capital, el acoso creciente, el miedo en los ojos de sus vecinos. No exageró, no mintió. Simplemente desnudó la fea verdad. A la mañana siguiente, una furgoneta de noticias destartalada, con su antena parabólica plegada como un pájaro dormido, se detuvo frente a la casa de Patricia. Una joven reportera con su equipo de cámara se acercó a su porche. «¿Señora Alarcón? Soy Sara Vargas. Recibimos su llamada. ¿Puede mostrarnos lo que está pasando?» Patricia los guió por la calle, señalando las frescas marcas de neumáticos en los céspedes, los nuevos y ominosos letreros de «Prohibido el paso», que habían aparecido de la noche a la mañana. El cambio sutil pero innegable en la atmósfera del vecindario.
Les presentó a doña Elena, cuya voz, aunque aún temblorosa, encontró una nueva fuerza mientras relataba la visita del hombre de traje impecable. Don Ramón, con un valor inesperado, mostró su carta de Montalvo capital ante la cámara, su mano sorprendentemente firme ahora mientras hablaba de cómo su sueño de toda la vida estaba siendo amenazado. Sara Díaz, normalmente reservada, habló apasionadamente sobre la estrecha red de apoyo en la calle de los Plátanos y cómo estaba siendo desmantelada sistemáticamente. La cámara se acercó al dibujo de un niño de una casa con un sol sonriente. Luego se movió hacia un inminente letrero de desarrollo pendiente, clavado en la tierra a pocos metros de distancia. La reportera Sara Vargas caminó por el jardín comunitario. Su voz una narración tranquila y empática, destacando el contraste entre la vibrante vida del vecindario y la fría ambición corporativa que la amenazaba. Patricia los observó trabajar. Una extraña mezcla de esperanza y vulnerabilidad agitándose dentro de ella. Estaba abriendo su mundo privado, las vidas tranquilas de sus vecinos, a la dura luz de la opinión pública. Esa tarde, la historia se emitió. Patricia se sentó en su sala, su pequeña pantalla de televisión proyectando un brillo azul sobre su rostro. Vio su calle, a sus vecinos, sus propias palabras resonando en la tranquila habitación. El resumen de la reportera al final fue poderoso. Una pequeña comunidad, luchando contra un gigante. El número de contacto de Montalvo Capital apareció en pantalla, junto con una súplica de la reportera pidiendo apoyo público. Patricia observó hasta que las noticias locales cambiaron al pronóstico del tiempo. Una profunda sensación de agotamiento, pero también un orgullo silencioso. Se posó sobre ella. Había elegido levantar el velo, exponer la mano invisible que manipulaba sus vidas. La lucha se había movido más allá de su calle, más allá de sus salas. Ahora estaba a la vista de todos. Pero, ¿cómo reaccionaría Roberto Montalvo, el magnate invisible, cuando el corazón tranquilo de la calle de los Plátanos finalmente rugiera? La mañana después del reportaje, el teléfono de Patricia sonó sin pausa. No de Montalvo Capital, sino de toda la ciudad. Viejos amigos de los que no sabía nada en años, antiguos colegas del hospital, incluso parientes lejanos, todos llamando para expresar indignación, ofrecer apoyo o simplemente decir: «Te vimos, Patricia. Estuviste increíble». El periódico publicó un seguimiento, una foto granulada de Patricia de pie en su porche, enmarcada por el rostro decidido de doña Elena y el puño en alto de don Ramón. La calle de los Plátanos se convirtió en un símbolo, pero el gigante corporativo no rugió. Hizo algo mucho más escalofriante. Se cayó. Los camiones dejaron de retumbar. Los hombres de traje oscuro desaparecieron de las esquinas. No más avisos amenazantes en las vallas. Una extraña e inquietante quietud se posó sobre la calle de los Plátanos, más pesada que cualquier ruido. Se sentía como el ojo del huracán. Una calma engañosa que tensó los nervios de Patricia. En su siguiente reunión en el salón comunitario, el alivio en algunos rostros era palpable. Una esperanza frágil. Quizás se echaron atrás, sugirió doña Elena con un temblor esperanzador en su voz. Quizás la mala prensa fue suficiente. Patricia negó lentamente con la cabeza, su mirada fija en el escenario vacío. No se echan atrás, Elena. No hombres como Roberto Montalvo. Este silencio es una táctica. Quieren que pensemos que ganamos, que nos relajemos, que bajemos la guardia. Entonces atacarán desde una dirección que no esperamos. Las palabras se sintieron como una piedra fría cayendo en un estanque quieto, destrozando la frágil paz. Sara Díaz, siempre práctica, se ajustó las gafas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar el siguiente golpe? ¡No!, dijo Patricia con voz firme, resuelta. Miró los rostros a su alrededor, viendo el miedo persistente, pero también la creciente determinación. Encontraremos su debilidad.
Los golpearemos donde más les duela. Se volvió hacia Sara. Eres buena con las computadoras. ¿Puedes investigar a Montalvo Capital? Registros públicos, proyectos pasados, cualquier demanda, lo que sea. Necesitamos saber quién es realmente Roberto Montalvo, más allá del logo corporativo. Sara asintió. Sus dedos ya temblaban por el teclado. Puedo intentarlo, pero los multimillonarios cubren bien sus huellas. Patricia miró a don Ramón, cuya historia en planificación urbana lo hacía invaluable. Y don Ramón quizás podría investigar alguna ley de zonificación oscura, alguna designación histórica olvidada para esta área. Cualquier cosa que pudiera hacer que el desarrollo de la calle de los Plátanos fuera más complicado de lo que pensaron. Los ojos de don Ramón, antes apagados por el miedo, ahora brillaban con propósito. Conozco algunos archivos empolvados y algunos viejos que recuerdan cada ladrillo puesto en este pueblo. Los días se convirtieron en semanas, marcados por el suave zumbido del portátil de Patricia por las noches, el susurro de viejos planos y las discretas llamadas telefónicas de don Ramón y Sara. Patricia misma se sumergió en la investigación, examinando viejos recortes de periódicos y registros públicos descoloridos, rastreando el ascenso de Montalvo Capital, desde una pequeña y agresiva firma de desarrollo hasta el vasto imperio que era hoy. Fue un proceso meticuloso y agotador, que reveló un patrón de crueldad, de comunidades desplazadas, de vidas desarraigadas. Cada historia de éxito para Montalvo Capital era una tragedia para otra persona. Entonces, una noche, un pequeño detalle apareció en su pantalla, escondido en un viejo artículo sobre un acuerdo de tierras polémico, de hace casi 40 años. Una pequeña mención, casi insignificante, de los orígenes de Roberto Montalvo, de una amarga disputa familiar que lo impulsó al sector inmobiliario, y un nombre de pueblo que hizo que Patricia se paralizara. Arroyo del Arce. El nombre resonó en su mente. Un pueblo no muy lejos de aquí. Un lugar en el que no había pensado en décadas. Era un detalle tan personal, tan fuera de lugar en los áridos registros corporativos, que le provocó un escalofrío, una conexión, un vínculo con un pasado que creyó enterrado. Comenzó a surgir, retorciendo sutilmente la batalla por la calle de los Plátanos en algo mucho más íntimo e inquietante. ¿Qué significaría si el fantasma contra el que luchaba no era solo un magnate poderoso, sino una sombra de su propia historia olvidada? Patricia se quedó mirando la pantalla. El nombre, Arroyo del Arce, brillando ante ella, no solo un lugar, sino una llave que abría una bóveda de dolor enterrado. Un escalofrío, tal como lo había prometido la investigación, le recorrió la espalda. Arroyo del Arce, el pequeño pueblo olvidado, donde ella había crecido, donde él había crecido, antes de que todo se fracturara. Roberto, no Roberto Montalvo, el magnate sin rostro, sino su Roberto, su hijo, el que se había marchado de su vida hacía casi 30 años, después de aquella amarga y devastadora disputa familiar. Un abismo de palabras no dichas y heridas sin perdonar. Recordó la última vez que lo vio. Un joven terco, con la mandíbula tensa, los ojos encendidos con una mezcla de desafío y dolor, que ella no podía traspasar. Había prometido que nunca miraría atrás, que nunca olvidaría lo que ella había hecho, o más bien, lo que él creía que ella había hecho. Ahora, esta fuerza despiadada, esta aplanadora corporativa de sueños, llevaba su nombre. Montalvo Capital. Roberto Montalvo. Las iniciales, antes tan comunes, ahora le gritaban desde la pantalla brillante. Su hijo. El arquitecto de este implacable ataque a su hogar, a sus vecinos, a la vida misma que ella había reconstruido con tanto esmero en su ausencia. Su corazón latió con un ritmo frenético contra sus costillas, un tamborileo de incredulidad y horror creciente. Pero el viejo artículo también había insinuado algo más.
sus orígenes, su amarga disputa familiar y su meteórico ascenso desde ese pequeño pueblo. ¿Podría ser coincidencia? Las manos de Patricia, temblorosas de nuevo, volaron sobre el teclado, buscando más. Archivos de noticias, perfiles de redes sociales, fotografías borrosas de antiguas galas benéficas. Vio a un hombre con trajes a medida, una mandíbula afilada, ojos que mostraban una familiar y intensa concentración. Era él, Roberto. Mayor, más duro, pero inconfundiblemente su hijo. Una profunda náusea la invadió, fría y profunda. Todo este tiempo había estado luchando contra una entidad corporativa, un símbolo de codicia sin rostro. Pero era él, su hijo, el hijo que había amado, criado, perdido. El niño que una vez había perseguido luciérnagas en su patio trasero. Ahora un hombre que amenazaba con arrasar los patios de otras personas para obtener ganancias. ¿Por qué? El recuerdo de su partida, sus acusaciones de ira, inundaron su mente. Se había ido, convencido de que ella lo había traicionado. Pero esto se sentía como un acto deliberado de destrucción dirigido directamente a ella. Sin embargo, una pequeña e inquietante semilla de duda, plantada por la mención del artículo sobre su desesperada ambición, su necesidad casi maníaca de tener éxito, comenzó a brotar. Todo estaba ligado a esa grieta original. Era una ironía retorcida y desgarradora. El magnate implacable, el percibido destructor de la calle de los Plátanos, estaba enredado en su propia sangre, en su propio pasado. La pantalla de la computadora se volvió borrosa. Estaba luchando contra él. Cada folleto, cada llamada amenazante, cada traje oscuro persistente, todo venía de Roberto, el mismo hombre al que una vez había dedicado su vida y luego lamentado su pérdida. Era ahora su mayor adversario. El mundo se tambaleó sobre su eje. Su mente se aceleraba, tratando de reconciliar al niño que recordaba con el hombre en la pantalla. El hombre que amenazaba su hogar. ¿Era esta su última y cruel venganza? ¿O algo mucho más complicado? Algo nacido de un dolor tan profundo y antiguo como el suyo. El frío pavor del primer folleto regresó, pero esta vez estaba mezclado con una comprensión devastadora y personal. Su tranquila lucha por su vecindario se había convertido en una batalla por toda una vida de verdades no dichas y por el alma de un hijo que creyó haber perdido para siempre. ¿Cómo confrontas a un hijo que se ha convertido en tu enemigo y en tu herida más profunda, sabiendo que la verdad podría destrozarlo todo? O finalmente, milagrosamente, comenzar a sanarlo. El nombre, Roberto Montalvo, ardía en la pantalla de Patricia. Su rostro, más viejo, más afilado, pero innegablemente el de su hijo. La revelación fue un golpe físico, un cambio sísmico que abrió décadas de paz, cuidadosamente construida. Sintió que el suelo bajo sus pies cedía. La sólida base de su resistencia a Montalvo capital se retorcía de repente en algo personal, agonizante. Su hijo, el niño que había dado a luz, nutrido, perdido. Él era la excavadora, él era la sombra. Pasó el día siguiente en un torbellino, el mundo fuera de su ventana apagado, distante. Las llamadas telefónicas, las reuniones del vecindario, los gestos desafiantes de sus vecinos. Todo se sentía como una obra de teatro mientras su propia realidad se acababa de romper. Su mente daba vueltas, tratando de unir los fragmentos del pasado con este presente horrible. La amarga disputa familiar, las acusaciones que él había lanzado, la puerta cerrándose de golpe en una relación que ella pensó que nunca recuperaría. ¿Era este su último y definitivo acto de venganza? ¿Destruir el mismo lugar donde encontró consuelo después de su partida? ¿O había algo más? Una herida más profunda y complicada que lo impulsaba. Patricia sabía que no podía luchar contra un fantasma, pero tampoco podía luchar contra su hijo como un adversario desconocido.
Esto ya no se trataba solo de la calle de los Plátanos. Se trataba del eco de una vida, de un vínculo roto que de repente clamaba por una resolución. Se acercó a Sara Díaz, su voz cortada, urgente. «Sara, necesito una línea directa con Roberto Montalvo. Nada de oficinas corporativas ni asistentes. Solo él. Y tiene que ser discreto». Sara, sintiendo el filo crudo e inusual en el tono de Patricia, no hizo preguntas. Sus dedos volaron sobre el teclado, navegando por las turbias aguas de contactos en línea, números privados y agendas ejecutivas. 2 días después, el teléfono en la tranquila cocina de Patricia sonó. El identificador de llamadas estaba bloqueado. Lo cogió, con la mano firme. «¿Hola?» Una voz, más profunda de lo que recordaba, pero instantáneamente reconocible, habló. «Patricia, soy Roberto Montalvo». Su tono era formal, cauto, la voz de un extraño. Una ola de emoción aguda y abrumadora golpeó a Patricia. «Roberto», susurró, el nombre atascado en su garganta, denso con años no dichos. «Ha pasado mucho tiempo. Una pausa, densa de historia no dicha. ¿Así es? Entiendo que has estado haciendo ruido». Sus palabras eran frías, una sutil amenaza. «Ruido». La voz de Patricia se endureció. «Estás intentando destruir mi hogar, Roberto. Nuestro vecindario. El lugar donde creciste». Otro silencio, más largo esta vez. Luego, un suspiro, profundo y cansado. «Creo que necesitamos hablar, Patricia. En persona. Un lugar neutral». Nombró una cafetería de lujo en el centro, a kilómetros de la calle de los Plátanos, a kilómetros de Arroyo del Arce. Un lugar que hablaba de su nuevo mundo, no del de ella. La reunión se sintió como una escena de un sueño. Patricia se sentó al otro lado de una mesa de caoba pulida frente a un hombre que era a la vez un extraño y la parte más profunda de su pasado. Roberto, con un traje elegante y oscuro, parecía perfectamente compuesto, pero sus ojos, al encontrarse con los de ella, mostraron un destello de algo que no pudo descifrar del todo. ¿Miedo? ¿Remordimiento? ¿Una esperanza desesperada? Entonces, comenzó Roberto con voz baja. «Ya sabes». Patricia asintió, su mirada inquebrantable. «Sí, eres Roberto Montalvo. Y quieres arrasar la calle de los Plátanos». Se recostó. Un músculo temblaba en su mandíbula. «No es tan simple, Patricia. Nunca lo fue entre nosotros, ¿verdad?». Respiró hondo. «La verdad es que compré los terrenos circundantes hace años, pieza por pieza. Mi plan era adquirir todo el vecindario. Cada casa en la calle de los Plátanos». Patricia sintió una nueva oleada de indignación. «¿Para arrasarlo? ¿Para construir tus torres de cristal? ¿Cómo pudiste, Roberto? Después de todo lo que este lugar significó para nosotros». Él desvió la mirada, sus ojos fijos en la bulliciosa calle exterior. «Sé cómo se ve, despiadado, frío. Pero no lo entiendes. Hace años oí hablar de las dificultades económicas aquí, de cómo el vecindario estaba decayendo. Las casas viejas se están cayendo a pedazos. Algunas necesitaban más reparaciones de las que cualquiera podía permitirse. Lo vi como un gran gesto, Patricia. Una forma de enmendarlo todo. Por aquel día. Por todo en lo que me convertí por ello». El corazón de Patricia latía con fuerza. ¿Enmendarlo? ¿Destruyéndolo? No. La voz de Roberto fue de repente cruda, rompiendo la calma pulcra. «Para reconstruirlo. Para crear un complejo moderno y accesible. Con zonas verdes, centros comunitarios, instalaciones adecuadas para la tercera edad. Iban a nombrar el Parque Central en tu honor. En honor a mamá. Iba a ser un legado. Una sorpresa. Para ti. Para doña Elena. Para don Ramón. Para todos ellos. Quería darles la estabilidad que creía que merecían. La que nunca vi crecer. Quería volver un éxito y presentártelo todo. Un triunfo. Mi expiación». Patricia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La magnitud abrumadora, devastadora y equivocada de todo aquello. Sus tácticas de negocio brutales.
la intimidación, la presión implacable. Todo ello impulsado por una necesidad desesperada de triunfar, de sorprenderla, de expiar un pasado que él creía que ella le reprochaba. No había sabido que ella lideraba la resistencia. No había sabido que era ella quien lo combatía. Sus ojos, cuando por fin se encontraron con los de ella, estaban llenos de un arrepentimiento profundo y desgarrador. «¿Ibas a sorprenderme?», susurró Patricia, las palabras con sabor a ceniza. «¿Derribando mi casa? ¿Aterrorizando hasta a mis amigos?» Pensé que te habrías ido, que te habrías mudado a un lugar más tranquilo. Creí que la gente agradecería la oportunidad de tener viviendas nuevas y modernas, de un nuevo comienzo. Nunca imaginé que liderarías la oposición. Solo veía las propiedades, la infraestructura envejecida. Vi la oportunidad de hacer algo grande, algo innegable, de demostrar que no era el niño que se fue. El fracaso. Contraté a los mejores, a los más agresivos. Les dije que lo hicieran, costara lo que costara. No me involucré en el día a día. Nunca se me ocurrió que serías tú quien estaría al otro lado de todo esto. Parecía completamente destrozado. El magnate implacable disolviéndose en el niño perdido, por el que ella había llorado tanto tiempo. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Patricia, no de tristeza, sino de una comprensión desgarradora y compleja. Esto no era pura maldad. Era un hijo, retorcido por un dolor antiguo y una necesidad desesperada de validación, intentando reparar una brecha con una bola de demolición. «Roberto», dijo ella, su voz temblaba. «¿Recuerdas cuando eras pequeño y querías construir esa casa en el árbol en el patio trasero?» Se encogió, el recuerdo abrupto atravesando su armadura corporativa. «Sí, pero ¿qué tiene eso que ver? Tanto querías construirla», continuó Patricia, ignorando su pregunta. «Trabajaste todo el día, te golpeaste tus pequeños dedos, pintaste cada tabla tú mismo. Pero te olvidaste del gran arce, el de las raíces que se extendían tan anchas. Solo querías construir. No viste la vida que ya estaba allí, creciendo. Intentaste construir tu casa del árbol a su alrededor, pero las raíces eran demasiado fuertes. Y al final terminó agrietando los cimientos de la casa, ¿recuerdas? Tuvimos que derribarla». Sus ojos le suplicaron. Una vida de lecciones no dichas en su mirada. Una lenta y dolorosa comprensión apareció en el rostro de Roberto. Recordó. La vergüenza, la ira, la sensación de fracaso. Había estado tan centrado en su visión, en dejar su huella, que había ignorado la realidad viva y palpitante de su pasado, de la vida de ella, del alma del vecindario. «Esto no es por propiedades, Roberto», dijo Patricia, con voz suave pero firme. «Esto es sobre raíces. Y las raíces de la calle de los Plátanos son más profundas que cualquier hormigón que puedas verter. ¿Querías darnos estabilidad? La estabas arrancando. ¿Querías expiar? Estabas causando más dolor. ¿Querías sorprenderme? Casi me destrozaste». Roberto se sentó en silencio atónito, el peso de su ambición equivocada cayendo sobre él. Los años de tácticas de negocio despiadadas, las frías estrategias de adquisición, la actitud despectiva hacia la gente pequeña. Todo se convirtió en una parodia grotesca de su desesperado y secreto deseo de hacer el bien. Su imperio, construido sobre la desconexión, ahora había chocado de frente con la misma persona a la que buscaba impresionar. «¿Qué hacemos?», susurró finalmente Roberto, el tono duro completamente desvanecido de su voz. La pregunta flotaba en el aire, frágil pero honesta, la primera señal de una grieta en la pared entre ellos. Patricia lo miró. Realmente miró a su hijo. El niño que ella conocía todavía estaba solo allí, enterrado bajo capas de ambición y dolor. «Comenzamos escuchando», dijo ella, su voz llena de una fuerza tranquila que trascendía la ira.
Tú escuchas a las personas cuyas vidas amenazaste. Y luego, arreglamos esto. Juntos. El enfrentamiento en la cafetería fue el comienzo de un viaje agonizante y arduo. Roberto, despojado de su máscara corporativa, se enfrentó a la indignación de los residentes de la calle de los Plátanos, a quienes había aterrorizado. Hubo lágrimas, gritos, acusaciones amargas, pero Patricia se mantuvo a su lado, no defendiendo sus acciones, sino explicando las intenciones retorcidas y equivocadas detrás de ellas. Fue una honestidad brutal, un desentrañamiento público de un drama familiar privado. Lenta y dolorosamente, surgió un nuevo camino. Roberto desvió los inmensos fondos destinados a la demolición y el desarrollo de lujo hacia una genuina revitalización comunitaria. Se asoció con Patricia, doña Elena, don Ramón y Sara Díaz. En lugar de arrasar, financió reparaciones, estableció un fondo comunitario para que los mayores de bajos ingresos pudieran permanecer en sus hogares e incluso comenzó a comprar propiedades abandonadas cercanas para construir viviendas asequibles, preservando el carácter del vecindario existente, mientras abrazaba un crecimiento reflexivo y ético. El letrero de Montalvo Capital, antes un símbolo de pavor, fue reemplazado por Fideicomiso Comunitario Calle de los Plátanos. Su logo ahora un suave retoño echando raíces. Patricia siguió siendo su corazón tranquilo, pero ya no en silencio. Fue una líder, una negociadora, una constructora de puentes. Su sabiduría, antes invisible, ahora era respetada, buscada. Roberto, humilde y transformado, encontró un nuevo propósito en su imperio, utilizando sus inmensos recursos para elevar comunidades, no para aplanarlas. Su relación, una vez destrozada, comenzó a repararse, hilo a hilo dolorosamente. No hubo grandes pronunciamientos de perdón, solo tranquilas cenas dominicales en casa de Patricia, donde Roberto a veces cruzaba su mirada. Una comprensión compartida pasaba entre ellos, un reconocimiento silencioso del largo camino que habían recorrido. Ya no era el hijo ingrato, ni el magnate despiadado. Era simplemente Roberto, y ella era simplemente mamá. Ambos viéndose por fin por quienes realmente eran. Y la calle de los Plátanos, una vez viviendo bajo la sombra de la cuchilla de una excavadora, ahora florecía con un nuevo tipo de vitalidad. Un testamento al poder de una mujer que eligió luchar por su hogar y al hacerlo, encontró el camino de regreso a su familia. Si alguna vez sentiste que tu fuerza silenciosa pasó desapercibida o enfrentaste un desafío que parecía imposible de superar, ¿qué te dio el coraje para mantenerte firme? Tu voz importa y queremos escuchar tu historia. No olvides suscribirte para unirte a nuestra creciente comunidad de experiencias